Pues muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de contaros un poquito hoy sobre Enhance VR, que es el producto que estamos desarrollando en Virtulip, que es una herramienta de entrenamiento y rastreo cognitivo en realidad virtual. Primero de todo, me gustaría contaros un poquito de quién soy yo. Yo soy Victoria y formo parte del equipo científico de Virtulip. Pero yo no siempre empecé como de la parte tecnológica, yo en realidad empecé como bióloga humana y que estudié biología en la Pompeu y después me pasé a un máster de industria farmacéutica y biotecnología médica y durante todo este tiempo estuve trabajando con ratones, yo era científica de Pollata, hasta que durante el doctorado, que lo vine a hacer a Lisboa, me surgió la oportunidad de empezar a trabajar con realidad virtual y tenía un proyecto muy chulo en el que me dedicaba a ver qué información era necesaria para el cerebro para sentir que una mano virtual era nuestra mano, o sea, un poco ver qué tipo de información nuestro cerebro necesita para entender qué es nuestro cuerpo. Y todo esto usábamos realidad virtual. Y fue allí, durante este tiempo, que me di cuenta del potencial que tiene realidad virtual en el estudio de las neurociencias, pero también en la intervención. Y fue más tarde que me junté al equipo de Virtulip para desarrollar los productos que estamos desarrollando. ¿Qué es Virtulip? Pues Virtulip es una startup con sede en Lisboa y en Barcelona, que nuestro principal objetivo es dedicarnos a diseñar herramientas de entrenamiento y rastreo cognitivo en realidad virtual. Así que en Virtulip nuestro principal objetivo es estar comprometidos con abordar el desafío del deterioro cognitivo, que muchas veces ya es un deterioro que va asociado con el envejecimiento, que normalmente se espera que a medida que nos hacemos mayores nuestra capacidad cognitiva sea un poquito peor. Pero es verdad que este deterioro se agrava bastante cuando hay enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la demencia. Así que es muy esencial que los sistemas de rastreo que tenemos ahora se mejoren para poder así tener una detección aún más precoz del deterioro cognitivo y poder encontrar y implementar soluciones que nos permitan intervenir y ayudar a mantener el rendimiento cognitivo funcional de estas personas para asegurar su independencia y autonomía. Así que para ello es importante abordar estos dos puntos, la detección precoz y la intervención cognitiva. Y es en esto en que estamos trabajando nosotros. Tenemos dos productos. Uno es una librería de entrenamiento cognitivo y monitoreo, o sea, son unos juegos que se dedican a estas dos funciones y es lo que mayormente voy a contaros hoy. Y al mismo tiempo también tenemos un prototipo de un sistema de rastreo cognitivo en realidad virtual. Pero bueno, hoy mayormente os voy a hablar de la parte del entrenamiento. ¿Y por qué entrenamiento cognitivo? Bueno, pues los sistemas de entrenamiento cognitivo ahora son muy importantes porque ante la falta todavía de terapias farmacológicas efectivas para combatir este deterioro cognitivo, se está proponiendo que haya una intervención un poco más comprensiva de todo lo que es cómo se puede abordar esta manutención de la cognición durante el periodo más prolongado posible. Y entre estos se incluyen factores modificables del día a día, como por ejemplo dejar de fumar, tener una dieta sana, un poquito de ejercicio. Y entre ellos están los sistemas de entrenamiento cognitivo también, que son tareas estructuradas en entornos estructurados con niveles de dificultad también estructurados y muy bien preparados para mejorar capacidades cognitivas específicas. Y en estos sistemas de entrenamiento cognitivo ya se ha demostrado mejoras significativas en población de adultos, especialmente en memoria, atención y velocidad de procesamiento, cuando estos sistemas se dan mediante ordenadores o tablets, por ejemplo, en 2D. Pero estas mejoras se han visto que se mantienen a lo largo de 5 y hasta 10 años después de esta intervención. Y también han tenido resultados muy positivos ya con personas que tienen demencia y Alzheimer. Ahora bien, estos sistemas, cuando se muestran con una pantalla, en un ordenador, en una tablet, en un teléfono, por ejemplo, sí que han mostrado estas mejorías, pero les falta todavía mostrar mejorías de las tareas que no han entrenado y de la capacidad global cognitiva. O sea, si se entrena la memoria, solo mejora la memoria y no mejora la atención o simplemente la capacidad de funcionar mejor en su día a día en lo que llamamos las actividades del día a día, que es ser capaces de tratar de la comida, de tratar del dinero y a estas tareas que ayudan a que las personas sean más autónomas en su día a día. Pero es aquí donde los sistemas de realidad virtual empiezan a tener un papel muy importante porque debido a sus características que ahora os voy a contar, permiten que haya que se pueda mejorar esta transferabilidad hacia estas actividades y así mejorar la cognición global de aquellos que tienen deterioro cognitivo. ¿Y por qué la realidad virtual? Bueno, primero la realidad virtual tiene una serie de características muy interesantes que serían
la inmersión, la presencia y las correlaciones visomotoras. Todo esto en conjunto, lo que quiere decir es la inmersión y la presencia son la sensación de que el ambiente en el que nos encontramos parecen ambientes reales, nos sentimos como si nosotros realmente estuviéramos en estos ambientes, y cuando se junta con las correlaciones visomotoras, que sería el hecho de que cuando movemos una mano en el sistema, en la realidad, se mueve también en el sistema virtual y nuestras acciones se ven reflejadas, ayudan a tener esta sensación de que es todo más realista y lo que se llama que son más ecológicamente válidos. Así que la realidad virtual nos permite una experiencia incorporada del medio ambiente a través de estas interacciones más naturalistas. Así que también lo que la realidad virtual nos permite es, gracias a estas interacciones, a esta correlación visomotora, es entender que hay una experiencia multisensorial que involucra todo el cuerpo y no solo lo involucra, sino que nos permite también rastrear y tener más información sobre cómo la persona se está moviendo a medida que interactúa con el ambiente virtual. Y esto es uno de los grandes problemas también que tienen estos sistemas de entrenamiento cognitivo computarizados, tanto sean en tablet o en ordenador, que es que interactúas con ellos solo a través de la pantalla, por ejemplo, moviendo un dedo, clicando. Así que es interesante aprovechar esta oportunidad que nos ofrece la realidad virtual de interactuar con un ambiente, con todo el cuerpo, de la forma que interactuaríamos con nuestro ambiente natural. Aunque no siempre esta función de la realidad virtual siempre tiene sido presente, por ejemplo, cuando ya habían los sistemas CABE en los inicios de la realidad virtual, pero estos sistemas eran muy, muy caros, requerían mucho espacio y eran muy difíciles de implementar y desarrollar, porque consistían en 4 paredes con 4 proyectores que se tenían que sincronizar, pero ya nos permitían tener esta sensación de que cuando la persona se mueve en este sistema, el ambiente reacciona a su movimiento. Pero tiene sido que actualmente con las gafas virtuales, como los Oculus, por ejemplo, que son mucho más asequibles porque se han vuelto mucho más baratos, mucho más fáciles de usar, mucho menos pesados de usar y que se vuelven más cómodos para la persona, que facilita que se pueda usar esto para entrenamiento cognitivo para personas con deterioro cognitivo, ya un poco más a nivel de gran escala y no solo, por ejemplo, quien tenga la capacidad de acceder a esos sistemas ya más caros. Y es así, aprovechando de todas estas ventajas que la realidad virtual, que en Virtulipo hemos diseñado esta librería de entrenamiento de juegos cognitivos. Y esta librería está diseñada para entrenar una o más de las 7 categorías cognitivas que nosotros abordamos en Enhance, que son, por ejemplo, la memoria, la atención, el procesamiento de información. Pero también es muy interesante porque, como ya hemos dicho, la realidad virtual nos permite tener categorías como el control motor o también la orientación espacial. Y así que estas 2 habilidades son un poco ya más exclusivas de que se benefician de la multisensorialidad que nos ofrece la realidad virtual. Nuestra librería cuenta con 15 juegos y lo interesante de estos juegos, aparte de que son entretenidos, que están diseñados de forma que entrenen cada una de estas categorías, es que están diseñados basados en pruebas neurocognitivas que están altamente utilizadas en la clínica, como por ejemplo el 3D Stup o el NBAC. Y ahora, por eso, os quería contar un poco cómo en Virtulib nosotros nos dedicamos a diseñar estos juegos. Por ejemplo, lo que hacemos es, primero encontramos una categoría que lo que queremos es entrenar. En este caso, una de ellas es la orientación espacial visual. Entonces, el equipo científico va y hace una investigación en la literatura de qué test hay en la clínica y se usan, ya tienen buenos resultados para medir orientación espacial. Y después de mucho, por ejemplo, escogemos uno. En este caso, escogimos el test de rotación espacial mental, que es el que veis aquí. En este test, lo que se tiene que hacer es, se tiene que ver en las 2 imágenes que hay a vuestra derecha y escoger cuál de estas 2, rotarlas mentalmente, porque lo que se tiene que ver es cuál de ellas 2 coincide con la que hay en la izquierda. Y aunque este test tiene buenos resultados, podéis ver que, primero, es un test que no es nada interesante, no es nada interactivo para el paciente o para el participante. Es un test que quiere medir una tarea en 3D, como la rotación mental, pero que se está viendo reflejada en 2D, lo que no es nada naturalista y no es ecológicamente válido. Y probablemente no es divertido y la persona acabará aburriéndose al momento que este test, porque normalmente no son solo 2, sino es una gran cantidad de ellos. Así que, una vez hemos escogido el test,
y vemos que se podría transformar en realidad virtual, lo que hacemos es volver a la literatura y definir 4 conceptos clave para el diseño de este test, que será qué acciones son necesarias. Por ejemplo, en este caso será, al final es escoger hacer esta rotación mental y escoger una imagen. ¿Qué tipo de estímulos? Pues se pueden ver que ¿no? Pues son unas figuras que tienen que tener una representación 3D, que pueden o no tener quiralidad, pues esto. Y después, una tarea muy interesante, como nosotros estamos intentando hacer este entrenamiento cognitivo, lo que queremos ver es si este test ya nos presenta algún indicio de cómo podemos irlo volviendo cada vez más difícil, porque así podemos diseñar los niveles de dificultad a medida que la persona va mejorando poco a poco en el juego. Y finalmente, y muy importante, es qué tipo de medidas y de datos podemos recoger a medida que se está jugando este juego. Una vez tenemos definidos estos 4 conceptos, nos juntamos con el equipo de diseño y el equipo de desarrollo para diseñar una serie de prototipos de este juego, escoger cuál es el que tiene más potencial para volverse un juego entretenido, divertido y que mantenga las características del test original y así pasarlo a la producción. Una cosa muy interesante de nuestros juegos es que tienen un arte visual muy pulido para volverlos aún más interesantes y más interactivos y que están altamente testados por el sistema de calidad. Así que al final, como podéis ver, un test como puede ser tan aburrido y poco representativo de la realidad y poco entretenido como sería este de los cubos, acaba siendo uno de nuestros juegos que sería, por ejemplo, Orbital, en el que la persona tiene que ir rotando esta esfera para guiar la nave hasta la luna que está en el centro de la esfera. Y este es nuestro test de orientación espacial visual. Y este proceso lo seguimos para cada uno de los juegos, cada uno basado en un test diferente y para manteniendo siempre este base del concepto de neurocientífico original. ¿Qué tiene la realidad virtual también muy interesante que nos permite? Es recoger un montón de datos que después nos pueden ayudar a medir mejor la cognición de la persona que está jugando. Así que quería rápidamente contaros qué tipología de datos recogemos. Y para esto os voy a dar el ejemplo de Memory Wall, que es un juego muy simple de memoria que tenemos en el que se muestra estos cubos, se iluminan unos, durante 3 segundos se apagan y la persona tiene que recordar cuál de ellos se han encendido. Así que de pues recogemos primero la puntuación que la persona ha jugado y ha obtenido al final de esta sesión. Y de esto podemos calcular la puntuación de la subcategoría, de la categoría y la cognición global. Lo interesante de esto es que estos juegos están diseñados para ser jugados regularmente porque como estamos aumentando los niveles de dificultad, podemos cada vez ir viendo cómo la persona progresa. Por tanto, esto no solo se recoge una vez, sino que es toda una colección de datos longitudinal. Además de estas puntuaciones, también recogemos información demográfica, siempre manteniendo, y nosotros protegemos muchísimo la información, se recoge de forma anónima, sin poder acceder al nombre, y se cumple todas las normativas de privacidad y protección de datos. Esto es muy importante porque aún así sí que recogemos edad, género, escolaridad completa y profesión para poder estudiar cómo estos factores afectan a las puntuaciones de nuestros juegos. Finalmente, siempre que la persona entra en nuestra app, como ya he dicho, la idea es que ellos tienen que ir entrando regularmente, se recoge su estado de ánimo en una escala de 1 a 5, de muy triste a muy contentos, y las horas de sueño que han dormido. Y todo esto después se puede ver cómo que estos factores afectan a las puntuaciones. Pero además de esto, como hemos estado hablando, la realidad virtual nos permite recoger mucha información que no tiene a ver simplemente con el juego, sino también con los patrones de juego. Es decir, a medida que la persona va jugando, podemos recoger todo lo que sea, dónde ha clicado, cuánto ha tardado en clicar, en qué momento, por ejemplo, en el juego esto de la memoria. Y esto se recoge para todas las sesiones durante todo el momento que están jugando y así nosotros podemos definir patrones de juego longitudinal de los juegos de Enhance. Pero lo que eso también nos permite es, una vez cogemos estos datos y los procesamos, podemos recoger características de comportamiento específicas. O sea, primero lo que podemos hacer es coger esta información y transformarla en una reproducción fidedigna de la sesión de la persona. Y aquí, por ejemplo, os estoy mostrando 2 niveles de uno de nuestros jugadores. En el nivel 4 respondieron correctamente a todo, en el nivel 5 o 6 ya fallaron 2 y así nosotros podemos calcular cuánto tardaron en responder, la tasa de error y para otros juegos, por ejemplo, tiempos de reacción, entre muchas otras. Cuando podemos combinar todo esto con, con algoritmos de machine learning
y bajo colaboraciones con centros de investigación, datos clínicos, lo que nos va a permitir es identificar marcadores digitales de deterioro cognitivo que nos ayudarán a hacer este monitoreo a medida que estas personas van entrenando cuando juegan a nuestros juegos. Muy rápidamente contaros un poco nuestros objetivos, que sería, pues, que ya los hemos ido mencionando durante esta presentación, pero sobre todo ver cómo comprobar si realmente en nuestro sistema nos ayuda a mantener la mejora del funcionamiento cognitivo global y la transferencia de actividades del día a día, identificar estos marcadores digitales y finalmente conseguir validar Enhance como una herramienta de monitoreo cognitivo longitudinal. Contaros un poco que nosotros ya hemos estado trabajando en algunas colaboraciones para ver estos objetivos. Por ejemplo, con la Vall d'Hebron hemos estado testando si nuestros juegos nos permiten ralentizar la progresión del deterioro cognitivo en pacientes con deterioro cognitivo leve y diabetes mellitus tipo 2. Con UCLA en Estados Unidos también ver realmente cómo nuestros juegos están basados en estos test neuropsicológicos, ver las correlaciones entre nuestros resultados y estos test. Y muy interesante, recientemente hemos publicado los resultados de un estudio con la Universidad de Oporto en la que hemos visto que en adultos jóvenes con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, cómo jugar 10 sesiones de Enhance les ha ayudado en mejoras de velocidad de procesamiento. Muy rápidamente, porque me estoy quedando sin tiempo, me gustaría mostraros un vídeo muy corto de una colaboración que hicimos con la Conferencia de Estrela aquí en Lisboa, en que tuvimos la Baja un poco el oportunidad de volumen del enseñarles. vídeo, por favor, así también se te oye. Vale. Pues como estaba diciendo, que tuvimos la oportunidad de mostrarles nuestro producto y ver cómo reaccionaban y obtener su feedback, y la verdad es que fue muy positivo porque pudimos ver cómo estaban altamente entretenidos con estos juegos, que les gustaba, y una vez les contábamos cómo funcionaba todo el sistema de realidad virtual, podían interactuar bien con él. Ya para acabar, solo mostraros el equipo. Como habéis visto, os he estado contando que hay muchos pasos en este proceso de los diseños de estos juegos, y pues esto solo sería posible con un equipo multidisciplinar como el que estáis viendo aquí, y agradeceros vuestra atención.